8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos ya a nuestro segundo invitado. Se trata del ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República por UNES. ¿Cómo está, ingeniero Rabascal? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está ocurriendo a raíz de esa polémica, de ese polémico desenlace que tuvo este proyecto de ley de desarrollo económico el fin de semana en la Asamblea Nacional? Hay responsabilidad no solo de un grupo, yo creo que aquí hay responsabilidad de todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional. Finalmente el gobierno va a promulgar esta reforma que, a decir de muchísimos expertos de todas las tendencias, incluso desde el sector empresarial, va a castigar severamente a varios sectores, a la clase media en especial, y va a privilegiar obviamente a muchos otros como los grandes grupos económicos, incluso a quienes han sacado no precisamente para con buenos objetivos los dineros del país. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo quedan los sectores que se dicen de izquierda, progresistas, etcétera, respecto a este desenlace? Buenos días, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Licenia, Alexis, muy buenos días, gracias por la invitación. Lo que pasó el día viernes en la Asamblea Nacional refleja la incapacidad de los distintos sectores políticos de la Asamblea a preocuparse por la gente, a preocuparse por las familias del Ecuador. Era evidente que si se niega el proyecto de ley enviado por el gobierno nacional, un proyecto de ley mal llamado de desarrollo económico y de sostenibilidad fiscal, y que si el informe de minoría no obtuvo los votos, por tanto no fue ni aprobado ni negado, y había una tercera votación que es para el archivo, o aquí hay una inmadurez política o hay una ingenuidad, porque la práctica legislativa y los antecedentes del pasado, y le recuerdo que ya en el año 2019 se votó por la negación y por el archivo de un proyecto de ley que envió el presidente Lenín Moreno. Entonces, ¿qué costaba votar por el archivo? Al no ponerse de acuerdo las distintas bancadas, que no necesariamente eran del progresismo, sino de otros sectores también, porque UNES no estaba de acuerdo con la ley de Lazo. El Partido Social Cristiano no estaba de acuerdo con el proyecto de ley de Lazo. Pachacútec no estaba de acuerdo con el proyecto de la ley de Lazo. La izquierda democrática tampoco. ¿Qué costaba ponerse de acuerdo para archivar esa ley? Hoy estamos frente a una guerra de interpretaciones a partir del artículo 140 que dice y establece la posibilidad de aprobar, modificar o negar, y que en ningún caso habla de la palabra archivar. Pero la práctica legislativa daba para eso. Y en política hay que saber leerla, pues. Porque lo que va a hacer el gobierno nacional es tratar de pasar mediante decreto de ley, publicarlo en el registro oficial y adicionalmente que entre en vigencia. Entonces, si hoy se convoca y se invoca el artículo 140 de la Constitución de la República, entonces los señores de los distintos sectores políticos que he mencionado, que se pongan pues de acuerdo ahora, que se reúnan, se pongan de acuerdo y le demuestren a las familias del Ecuador que piensan en ellos. ¿Para qué? Para derogar esa ley en caso que pase evidentemente por el Ministerio de la Ley. Ahí los quiero ver. Demuestren madurez política, demuestren preocupación por las familias del Ecuador y entonces que reconozcan el problema que generaron y que ahora se pongan de acuerdo y entren a derogar ese proyecto de ley. Y en paralelo, también solicitar la inconstitucionalidad de esa ley y presentar y solicitar medidas cautelares para evitar que entre en vigencia. Licenia y Alexis. Hola Carlos, qué gusto saludarte y verte a los tiempos, un abrazo. A ver, con respecto a lo sucedido el viernes, yo voy a plantearle a Carlos Rabascal la misma pregunta que le formulaba hace segundos nada más a Leonidas Issa. Porque Carlos, además de ya ser político en activo, también en su rol de comunicador era un buen lector de la política. ¿Cómo queda
políticamente Guillermo Lasso frente al país y frente a todas las bancadas también, porque hay un hecho concreto, más allá de la discusión de la técnica legislativa, de que si la ley fue negada, fue archivada, etcétera, etcétera, Carlos, y es que finalmente no contó con el apoyo de una mayoría que le permita aprobar su proyecto de ley. Entonces tenemos un gobierno y un presidente absolutamente débil que tiene una bancada de 12 y que tiene una bancada de 20 y pico de independientes que son de los que bailan al son que les toquen. Así son los independientes en el país, algunos, no todos. Pero ¿cómo queda políticamente Lasso frente a la Asamblea y frente al país en este momento? A ver, el gobierno nacional y el presidente Lasso queda muy debilitado, porque estamos hablando que él pretende poner en vigencia una ley que no ha tenido el respaldo ni en la Asamblea Nacional Legislativa y en el país, a partir de las familias del Ecuador que no apoyan ese proyecto de ley, y tampoco del sector productivo. Entonces, pretender pasar en un proyecto de ley mediante un decreto y que entre en vigencia es evidente atentar contra el bienestar de la sociedad ecuatoriana. Y cuando hablo de la sociedad ecuatoriana, hablo de todos, ciudadanos, personas naturales, sectores productivos y empresariales. Él queda muy debilitado, porque además, ¿qué refleja? Él refleja que una incomprensión de lo que está pasando en el Ecuador. Él no está comprendiendo que el Ecuador ya venía de un problema económico serio que afectaba a las familias del Ecuador y a las unidades productivas. No está entendiendo que la pandemia fue real. No está entendiendo que la pandemia afectó a personas naturales, a familias del Ecuador, y no está entendiendo que está afectando también la producción del Ecuador. Mira tú, es que ¿cómo no lo va a entender si las realidades dicen eso? Una reserva de 8.000 millones de dólares y hospitales del Seguro Social y hospitales del Ministerio de Salud Pública que no tienen medicamentos, gasas, es no comprender las necesidades de un pueblo ecuatoriano, es no comprender las necesidades de la gente. Entonces, yo le recomiendo al presidente de la República, Guillermo Lasso, que baje de la estratosfera y que piense que la economía tiene que ver con el desarrollo. ¿El desarrollo de qué? De la gente. Porque si no se desarrolla la gente, no se desarrolla el país, no crece la economía. El presidente Lasso cree que esta reforma tributaria va a reactivar la economía. No, no va a reactivar la economía. ¿Y por qué no va a reactivar la economía? Porque en la reactivación de la economía surge y parte desde los sectores productivos, desde la reactivación del aparato productivo. Y para reactivar el aparato productivo, ¿qué tenemos que hacer? Incentivar el consumo, pues. A mayor consumo, mayor producción, mayor empleo, mayor inversión. Pero si este proyecto de ley le quita recursos, le quita dinero a la gente, le quita liquidez, le quita dinero a la gente, va a disminuir su consumo, pues. Y además de disminuir su consumo, le están impidiendo a esas familias que tienen ingresos de $2.000 mensuales, $2.500 mensuales, $3.000 mensuales, $4.000 mensuales, la capacidad de ahorrar. Este proyecto de ley de Guillermo Lasso refleja una economía de desigualdades en el país. Y eso es lo que tenemos que corregir. Por eso, ya creado el problema por la incapacidad de ponerse de acuerdo en la Asamblea Nacional Legislativa de todos estos bloques que dicen oponerse a la ley, hoy que nos demuestren al Ecuador entero que son capaces de ponerse de acuerdo para derogar esa ley, para defender a las familias ecuatorianas, plantear la inconstitucionalidad de esta ley que posiblemente entre en vigencia y establecer y solicitar medidas cautelares para evitar que entre en vigencia. Ingeniero Rabascal, ¿cuáles serían las consecuencias de esa debilidad con la que quedaría el presidente de la República si se promulga esta ley por el ministerio o bajo decreto? ¿Cuáles serían esas consecuencias, tomando en cuenta que, al parecer, digo, y este es un criterio muy personal, no es precisamente su prioridad tener gobernabilidad o estar bien en la aceptación popular, sino a través de leyes como esta, privilegiar, proteger, poner a buen recaudo a los grupos económicos a los que él pertenece, y que definitivamente son quienes en un futuro a mediano y largo plazo lo van a sostener en el cargo? A ver, coincido con usted, Licenia, que el presidente Lasso le importa
un pepino, perdóneme la expresión popular, el tener cierto grado de gobernabilidad en la Asamblea Nacional Legislativa. Pero la verdadera gobernabilidad no está dada en la Asamblea Nacional Legislativa, que lo único que hace es aprobar, negar, rechazar proyectos de ley. La verdadera gobernabilidad está en la tranquilidad, en la paz y en la estabilidad de las familias ecuatorianas. Entonces, si entra en vigencia un proyecto de ley que reduce y disminuye los recursos de la salud, de la educación básica y del bachillerato en 278 millones, si entra en vigencia un proyecto de ley que además, avalado por la proforma presupuestaria del 2022, disminuye el presupuesto de salud en 291 millones y que disminuye el presupuesto de las universidades en 230 millones de dólares, entonces va a generar una reacción. Porque disminuir esos presupuestos en esos rubros es atentar contra el desarrollo de la gente, de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Pero si adicionalmente le quitan recursos a las familias, una familia que tiene ingresos por $2.500 mensuales, que hoy paga con la ley vigente, no con la ley Lazo todavía, sino con la ley vigente, pagaba impuesto a la renta por $39, con la ley Lazo va a pagar $307. Eso significa un incremento de 680%. Una familia que tenga ingresos mensuales por $3.000 mensuales, que paga hoy con la ley vigente $939 de impuesto a la renta, con la ley Lazo va a pagar $2.824, lo que equivale a un 201%. Entonces, ¿está afectando a quién? Está afectando a esas familias, le está quitando recursos. Una familia que gana $4.000 mensuales, que paga hoy con la ley vigente 2.738, con la ley Lazo va a tener que pagar 5.543%, 102% adicionales. Y mire usted las desigualdades. Una familia que tenga ingresos por $300.000 mensuales apenas tiene un incremento del 0,60%. ¿A quién le están quitando entonces el dinero? ¿A los que más tienen o a los que menos tienen? Todos estos ejemplos que he puesto tienen que ver con clase media. Usted es ciudadano que me está escuchando, si tiene ingresos por $2.000 mensuales, $3.000 mensuales, $4.000 mensuales, es de clase media. A usted lo están perjudicando. Pero en cambio, miren ustedes la desigualdad. Se elimina el impuesto a la herencia. Es decir, benefician a los que más tienen. ¿Acaso los que más tienen no pueden pagar impuestos por la herencia y le extraen a los que menos tienen? Eso es afectar a las familias ecuatorianas. Eso va a generar una reacción tarde o temprano. Una reacción donde se va a evidenciar que la verdadera gobernabilidad está en las calles del Ecuador. Esa gobernabilidad que necesita también de la diversidad, Carlos, y ahí hay, digamos, intenciones que además son respetables de cada uno y ambiciones que son también legítimas de cara a lo que serán las elecciones seccionales del 2023, que están más cerca, que están a la vuelta de la esquina y que servirán también para quizás la recomposición de una y otra organización política, y también están las presidenciales del 2025, y como vemos las cosas, que en realidad el neoliberalismo y la derecha y extrema derecha están como recomponiéndose bastante bien, por el contrario en la izquierda lo que se ve es mucho fraccionamiento, gente que discrepa, pero y además discrepa con unos radicalismos y unos extremismos que son impresionantes. Entonces, de cara a lo que está pasando en este momento y lo que podría suceder en las seccionales del 23 y el 25, ¿cómo tiene que repensarse esa izquierda, ese progresismo del que ustedes forman parte? A ver, la izquierda, el progresismo y todos los sectores en la política, porque los problemas en el Ecuador en este momento es un problema de modelo. Es decir, ¿cuál es el modelo que queremos tener en el Ecuador? Me refiero al modelo de desarrollo social. La economía es la herramienta que permite o no permite el desarrollo social. Entonces, el primer objetivo, ¿qué tipo de ciudades, qué tipo de provincias, qué tipo de país queremos? Y esa es la discusión que tenemos que tener. Por eso es que yo vengo planteando que dentro de esta unidad progresista
debemos comenzar a construir y constituir verdaderos planes de desarrollo que se ajusten a la realidad actual del Ecuador, para tener un derrotero, para tener una hoja de ruta, y que eso nos determine las causas comunes y establecer la hoja de ruta hacia dónde tenemos que ir. Pero si seguimos entonces mostrando la incapacidad de dialogar, de conversar, aquí las candidaturas en términos particulares no son importantes. Lo importante es que entendamos que la política es el arte de la conversación difícil para ponernos de acuerdo y lograr los objetivos que queremos en beneficio de un colectivo, en beneficio de una mayoría, en beneficio del país y de los ciudadanos. Tenemos que entender que esta no es un conflicto y una lucha ni de vanidades ni de egos, ni de candidaturas particulares. Esto es una lucha para sacar al Ecuador de la crisis. Lo que se ha presentado el día viernes en la Asamblea Nacional Legislativa debería hacernos reflexionar, debería hacernos construir conciencia para reaccionar, porque no reconocer un problema es agrandarlo. Por ejemplo, esta ley llamada desarrollo económico, ¿cómo pretende ser de desarrollo económico si apenas la inversión pública va a ser del 2%? ¿Eso qué refleja? Refleja la lucha de un modelo de desarrollo social frente a la lucha de un modelo de desarrollo económico corporativo. Eso es lo que estamos frente a la realidad del país. Por eso que el progresismo se debe unificar. Nadie dice que pensemos iguales, pero establezcamos las líneas de coincidencia que nos permitan enfrentar entonces el rescatar ciudades y provincias y el país, tanto en el 2023, tanto en el 2025. Y es hora de hablar, no desde el partidismo, sino que es hora de hablar para y desde la ciudadanía. Ingeniero Rabascal, ¿y usted cree que al momento hay suficiente madurez política que permita poner en primer plano esa madurez política, en segundo plano esos egos, esos egoísmos, y que todavía estén a tiempo de recuperarse de los efectos que va a dejar esta situación para poder ir con otra fuerza o renovados a las elecciones seccionales? En su pregunta, mi querida Licenia, usted plantea un escenario escéptico. Y coincido con usted en lo primero. Al momento actual no hay esa madurez política, porque se la hubiera reflejado en la Asamblea Nacional el día viernes. Pero también creo que estamos a tiempo para corregir esos errores. ¿De qué depende de que se puedan corregir esos errores, ingeniero Rabascal? Del renunciamiento, de reconocer el problema, porque no reconocer el problema es agrandarlo, y que necesariamente el diálogo a la interna del progresismo tiene que dejar los radicalismos, tiene que dejar los intereses partidistas y pensar en los intereses ciudadanos. De eso depende. El gobierno del presidente Lasso no tiene un modelo de desarrollo, es decir, a ver, sabemos qué modelo económico ganó, entendemos cuál es la lógica y el pensamiento ideológico, a pesar de que tanto cuestionaron de que era muy malo meterle ideología en la economía, bueno, acá la metieron con todo, ¿no? Pero nosotros sabemos cuál es el modelo económico en general, pero ¿tiene un modelo de desarrollo social este gobierno o no? Porque si usted mencionaba, y yo también cuestiono aquello, hay 8,000 millones de dólares en reservas, pero hospitales sin medicina, sin insumos, escuelas que se caen los techos y los chicos ya empezaron a regresar a las mismas y demás. Entonces, ¿hay un modelo de desarrollo o está el presidente Lasso gobernando con la improvisación como su impronta? Está gobernando con la improvisación como su impronta, pero adicionalmente, ¿dónde radica la equivocación del gobierno nacional? Que cree que la reforma económica viene tan solo por una reforma tributaria, cuando un desarrollo económico parte de la reactivación productiva, para lo cual hay que incentivar el consumo. Eso por un lado. Y por otro lado... Sí, porque podemos tener productores, perdón Carlos, podemos tener productores que generen una producción de todo tipo de bienes y servicios, ¿no es cierto? Pero si la gente no consume y si la gente no compra y si no tengo plata en el bolsillo para ir al supermercado, ¿qué hago? A eso voy. Si disminuye el consumo
porque mediante esta reforma tributaria se le extrae, se le quita, se le secuestra el dinero, la gente disminuye su nivel de consumo y su capacidad de ahorro, pues es evidente. Y si disminuye la capacidad de consumo, la producción se ajusta a los nuevos niveles de consumo, por tanto disminuye. Y cuando disminuye el consumo y la producción, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las unidades de los sectores productivos? Ajustan su presupuesto. Entonces despiden gente para disminuir sus gastos. Y eso significa incrementar el desempleo. Y si no hay consumo, no hay producción, se incrementa el desempleo, no hay crecimiento pues, económico. Por tanto, la inversión también disminuye porque nadie va a invertir para producir algo que no le van a comprar. Entonces, ahí está la equivocación de Guillermo Lasso. Pero por otro lado, miren ustedes, dicen que van a reactivar la economía con una reforma tributaria, que ni siquiera es capaz en su proforma presupuestaria de tener una inversión pública que reactive la economía, que permita inversión pública a través de los gobiernos seccionales, realizar obras que se contratan con la empresa privada, que a su vez contrata a trabajadores y distribuye el dinero. Pero ¿qué pasa con esto? A ver, venimos de una pandemia mundial, venimos de un problema donde la gente no pudo producir, vender, cobrar y tampoco pudo pagar. ¿Por qué no hablamos de un programa de alivio financiero que permita darle oxígeno tanto a las personas naturales, a nuestra gente, como a los sectores productivos, para que puedan también comenzar a recuperarse y reactivar la economía? Entonces, eso es lo que no entiende Guillermo Lasso, no entiende este gobierno, porque para ellos la economía es una especie de balance de un banco, donde lo que importa es la utilidad, donde lo que importa es que esa rentabilidad llamada utilidad esté ahí. Y un ejemplo de ello son los 8.000 millones de la reserva. ¿De qué nos sirve tener 8.000 millones de la reserva si los hospitales que atienden a seres humanos no tienen medicamentos y no pueden servirlos? Pero esto es el reflejo de lo que ya nos pasó, pues, Licenia y Alexis, en la pandemia. ¿O acaso no es la misma línea de gobierno, la misma línea de pensamiento, cuando se tomaron 2.000 millones de dólares, que en vez de invertirlos en el cuidado de la gente durante la pandemia, prepagaron la deuda externa que vencía en el 2023? Es la misma línea de pensamiento. Entonces, si no entendemos que contra eso hay que luchar dentro del progresismo, entonces no hemos entendido las lecciones que nos está dando la vida. Aquí yo invito. Podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero eso es lo más importante. O lo más importante es defender la vida y la dignidad de un pueblo. Muchísimas gracias, ingeniero Rabascal. Sabemos que tiene otro compromiso, así es que no le detenemos más. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Un abrazo. Lo propio, muchas gracias. Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República, que ha estado con nosotros. 8:30. Una pausa, ya regresamos.